Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Seguimos aquí con el licenciado Reinaldo Enrique. Un tema bien trascendente, los plazos procesales. Y entonces, licenciado, quedamos en el segmento anterior para concluir el tema. Hablábamos de que parece contradictorio que un juez con conocimiento del derecho, porque el juez no es un práctico en el derecho, no es un abogado, no se sabe manejar en la práctica, pero sí en la aplicación de normas jurídicas es un profesional terminado. Que un juez vulnere un texto jurídico por una jurisprudencia, que quiera derogar un texto jurídico por una jurisprudencia, eso es contraproducente. Y el artículo 75, es el 75 del Código de Procedimiento Civil, establece claramente qué es lo que hay que hacer y manda al juez a pedir, a solicitar lo que hay que hacer. Hay que decirle a los jueces, porque los jueces no son abogados en ejercicio. Los jueces son funcionarios que se preparan para tomar decisiones, para conocer el proceso. Y muchos lo hacen muy bien. Exacto. Pero hay otro que le falta, porque el sentimiento a veces lo envuelve con el asunto de la Constitución. Pero los jueces de Montecristi son todos iguales. Todos los entonces procesos están constitucionalizados. Sí, eso porque es así. todos los procesos están constitucionalizados. Pero eso no quiere decir que la Constitución es la que regula el proceso. No, la Constitución vigila el proceso, siempre y cuando se entienda que se puede atentar contra algún derecho fundamental de alguna de las partes en ese proceso. Lo que pasa es que el derecho la práctica del derecho hoy está constitucionalizada. Sí. Sí. Entonces, mire, hay plazos que además de legales son judiciales. ¿Por qué? Porque cuando usted está sometido a hacer la presentación de pruebas, por ejemplo, en materia inmobiliaria, porque cuando usted fija audiencia, el plazo será no menos de 25 ni más de 60. Sí. Entonces, en ese plazo, usted somete las pruebas y es un plazo ya de carácter judicial. Ahora, el juez, en virtud del artículo 60 y siguiente del mismo reglamento y de la misma ley 108, puede también prorrogar ese plazo. Que tampoco tiene ninguna limitación a depositar sus pruebas con la demanda introductiva. No. Depositarlo ahí, entonces valerse del plazo cuando haya que soltar la medida. Y el juez también, como existen plazos prorrogables, exacto, el juez puede extender el plazo para que se depositen pruebas que quizás envuelvan la garantía de una tutela más efectiva, correcto, de un proceso. Sí. Pero también, si nos vamos al plazo de 5 días para la presentación en litis sobre derechos registrados, sobre la lista de testigos, en artículos 181, 182, que nos dice a nosotros que hay un plazo de 5 días y que no menos antes de 2 días antes de la audiencia debe ser notificada a la otra parte. Si eso se cumple, se está cumpliendo con el debido proceso, pero con el debido proceso que enmarca el reglamento y que enmarca la ley. Sí. Y yo entiendo que la Constitución no se quebranta en esa parte, porque se está cumpliendo, pero es con la ley que regula el proceso. Así mismo. Eso es así, porque las leyes están ahí. Por eso existen las leyes adjetivas. Es para regular los procesos. Entonces, como estamos hablando, como el tema de hoy son los plazos, además de plazos prorrogables, también existen plazos perentorios y plazos no perentorios. Por ejemplo, cuando a una persona se le notifica una sentencia, ahí hay un plazo perentorio. Sí. Porque a usted se le da un plazo de 1 mes si es en materia civil. Exacto. Y de 30 días conforme al artículo 180, el 80. El 180. El 80, no, el 80. 80. El 80 del de la ley y del reglamento, el 81. De los tribunales. El 81. Se le da un plazo de 30 días. Si usted no recurre esa decisión en ese plazo prefijado por ley, de acuerdo a la ley inmobiliaria, de acuerdo al 443 del Código de Procedimiento Civil, ese es un plazo perentorio. Exacto. Porque al perimir el plazo, el recurso que se interponga fuera de ese plazo genera caducidad. Nulo. Entonces se hace caduco. Entonces, si se hace caduco, entonces puede ser sancionado con la inadmisibilidad y hasta con la nulidad. Exactamente. ¿Pero es por qué? Porque está sometido a un plazo. Pero esos son plazos que son no perentorios. Ahora, existen plazos perentorios. Ahora, existen plazos que no son perentorios. Y usted dijo, el de la octava franca no es un plazo perentorio. Esos no son de orden público. Mire. Eso es así. Sí. Inclusive, tanto más
que después que usted somete una litia en derecho registrado, antes existía un plazo de 10 días que era perentorio, Sí. que si usted no lo hacía dentro de esos 10 días, se declaraba no recibible o irrecibible la demanda y se le declaraba perimida, pero ya llegaron los nuevos reglamentos, el 787-2022 y siguiente, y han dicho que ese plazo no perime y que si usted deposita hoy, usted puede notificar esa demanda 15, 20, 30 días y luego fijar audiencia. Así es. Y no es un plazo que es perentorio. No es perentorio. ¿Usted ve? Pero también existen plazos francos. Sí. Existen plazos calendarios. Existen plazos en días hábiles y no hábiles. Por ejemplo, ¿cuáles son los días hábiles? De lunes a viernes. Exacto, los laborables. Sábado Sí. y domingo no son hábiles. No son hábiles. Ahora, todos los días, todos son francos. Sí, en materia... ¿Pero por qué son sí. francos? Porque hay plazos que son francos y hay plazos que no son francos. Sí. Hay un plazo que es franco porque inicia con una notificación por acto de alguacil y que debe hacerse, como dice el 1033, a persona o a domicilio. Pero si a usted le mandan una comunicación de un tribunal por un link estableciendo que usted, como el que me acaban de mandar ahora, diciéndome que yo tengo audiencia para febrero de 2026, Ajá. esa comunicación no envuelve un plazo, digamos, franco. Eso es calendario. ¿Por qué? Porque no me está notificando por acto de alguacil. Ese es un plazo que, si bien es un plazo que no es franco, Sí. y que pudiéramos considerarlo calendario, porque ¿cuáles son los plazos calendarios? Sí. Todos los días del año. Todos se cuentan así, en Los secuencia. 365 días En secuencia. son calendarios, Sí. porque se cuentan uno tras de otro. Así Los es. 366, cuando es bisiesto el año, son plazos calendarios. Calendario también. Entonces, esa es la situación. Por ejemplo, para usted accionar en amparo, el artículo 70 de la misma ley de procedimientos constitucionales, la 137, le habla de un plazo de 2 meses. 2 meses. 60 días, dice Sí. 60 días. Pero para usted recurrir en casación, la ley 2-23, le habla a usted en su artículo 14 de un plazo de 14 días. Que es ese es un plazo fatal. Ese. No, y es fatal y no es franco. Sí. Es hábil. Mire cómo son las cosas, que vienen siendo como 28. Porque no cuentan ni los sábados ni los domingos, ni los días feriados. Los días feriados, ni los días feriados. Sí. Entonces esos son hábiles. Sí. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dejar dicho? Que este tema precioso de los plazos es lindísimo. Por ejemplo, hay un plazo que sí es de orden público. Por ejemplo, el plazo al que está sometido el proceso de ejecución para los embargos inmobiliarios. El embargo inmobiliario ordinario, por ejemplo. Bueno, es que sí. hay el Código de Procedimiento Civil Sí. en los embargos inmobiliarios ordinarios, porque hay abreviados que están regulados por la Ley de Fideicomiso y Desarrollo Bancario, la 189.11. Sí. Y también la 81. La de fomento agrícola. La 61.86. Sí. De fomento agrícola. Entonces, esos embargos que son abreviados, que son especializados, ya tienen un criterio diferente. Sí. Porque los plazos que envuelve, además de orden público, son fatales. Sí. Porque sí. el que hace proceso de eso, quebrantando el procedimiento, pues, pudiera tener consecuencias difíciles. Porque es que mire qué es lo que pasa. Los plazos crean derecho. Por supuesto. Pero también extinguen derecho. Sí. Y ahí está el caso de la prescripción. La prescripción. Ahí está el plazo prefijado que establece la apelación. También. Si usted, después de haber sido notificado, no recurre en el plazo que manda la ley, ese es un plazo que no solamente es fatal, sí. sino que sanciona con inadmisibilidad o irrecibilidad el recurso que usted intente. No, inmediatamente, tan pronto lo notifica, trata de notificarlo fuera del plazo, y está afectado por un recurso de inadmisibilidad en el momento que el abogado contrario tenga la oportunidad de invocar ese recurso. Lo que hay que hacer es que hay que invocarlo en el tribunal, porque sí. Los jueces en materia civil, que tienen un papel hasta cierto punto pasivo. Pasivo. Entonces, necesariamente hay que decirle, mire, este recurso se intentó fuera de plazo. Sí. O este recurso se intentó sin cumplir con las disposiciones
en materia civil del 456, porque no se notificó a la persona que envuelve la disposición legal. Entonces, los plazos son lo que adornan todo el procedimiento Pero no se puede hacer que envuelve el proceso. No se puede hacer en una primera audiencia, hay que esperar que se cumplan las medidas de instrucción, entonces ya en el fondo te podrá discutir eso. Es que un proceso envuelve una cadena de actuaciones. Exactamente. Entonces, si usted llega a una primera audiencia, usted no podría invocar eso. No. Porque primero debe primar la comunicación de documentos. Esa es la etapa preparatoria. Sí, para que sobre esa base se tomen decisiones de carácter preparatorio. La etapa preparatoria. Como la comunicación, sí. Es una decisión preparatoria. Sí. Porque no está sujeta a ser recurrida. Es un asunto que no va a juzgarse conjuntamente con el fondo, sino que hay que preparar el expediente o el proceso para dejarlo en estado de ser fallado. Sí. Entonces, usted no se puede, porque es que hay una situación, y aquí se envuelve, el procedimiento envuelve los medios de inadmisión, envuelve las excepciones procesales, pero que los plazos son la madre de las acciones. Porque inclusive cuando nosotros hablamos de la aprehensión, por ejemplo, de la aprehensión de instancia, eso está sujeto a un plazo, al de 3 años. Bueno, lo que pasa es que hay abogados que actúan por el librito, van revisando cada uno de los trámites que ha de seguir un proceso que ellos están orientando, y hay otros que no leen, trabajan a capricho. No, pero ellos van a leer en el próximo segmento cuando le expliquemos. Regresamos en breve.